De acuerdo. ¿Y los objetivos los tienen claros? O sea, Sí. utilización de energías limpias y ahorro energético, ¿no? Sí, bueno, nosotros es lo que llamamos el 4-20, es decir, son cuatro números 20, ¿no? Sí. Reducción del 20% de las emisiones nocivas, aumento del 20% en la proporción de energías renovables y, a su vez, reducción del 20% del consumo. Eso en el entorno del año 2020, por lo tanto, como decía, 2020-2020. ¿Eso cómo se hace? Bueno, podemos poner un ejemplo muy básico. Si nos desplazamos por nuestras ciudades, por ejemplo, nuestra ciudad hoy en día, vemos que el consumo en la iluminación, lo que se gasta en iluminación pública, es exorbitado. Es decir, las tecnologías han avanzado de tal forma que nos permiten hacer una reducción de costes impresionante, impensable apenas hace unos años. Es un ejemplo. Lo que le he dicho de las flotas de vehículos de las administraciones locales que pueden ser en el día de hoy perfectamente eléctricos. ¿Para cuándo el horizonte del coche eléctrico? Bueno, eso ya está funcionando. Es decir, hace no mucho leíamos que la ciudad de Madrid, la ciudad de Sevilla... Pero no le hablo de prototipos, le hablo... No, eso funciona ya. Funcionamiento decir, y la explotación comercial del coche eléctrico. Eso funciona ya. Lo que ocurre, de hecho, mire, le voy a poner un ejemplo clarísimo. En el entorno laboral en el que yo me desarrollo hasta ahora, muchos de los carros de equipajes que llevan de los aviones a las terminales son eléctricos. Los carros de suministro de electricidad, los grupos electrógenos que se enganchan a los aviones son en muchos casos eléctricos. Es decir, eso ya funciona. El problema que tenía esto hasta hace muy poco era la autonomía, en torno a los 50 kilómetros. Eso es lo que está desarrollándose ahora con las nuevas baterías y con los nuevos acumuladores, que es el gran problema que tiene este tipo de energía, los acumuladores. Eso se está desarrollando. Ahora está entre el entorno de los 80 o 100 kilómetros lo que se está poniendo ya en la calle. Entonces, como decía antes, nuestra provincia está perfectamente desarrollada para eso. Son desplazamientos en torno de los 50 o 60 kilómetros como mucho, lo cual este tipo de vehículos, debidamente ayudados por las administraciones públicas, entre ellos esta propia agencia, puede desarrollarse de la forma más óptima posible. Muy bien. Un poco, si me permite, para que los espectadores puedan tener una idea un poco más concreta, vamos a ver, el tema del coche eléctrico tiene su explicación muy clara. O sea, tenemos una dependencia enorme de la energía en relación con los hidrocarburos, ¿no? Son energías sucias, fundamentalmente, con grandes dosis de emisión de gases a la atmósfera, y entonces la energía limpia será un proceso en el cual bajará la importancia de los hidrocarburos y subirá la importancia, por ejemplo, de la energía eléctrica, ¿no? Y de la energía eléctrica en condiciones de ahorro y de eficiencia en su consumo. ¿Tiene pensados políticas en concreto con los ayuntamientos para que colaboren en este sentido? Sí. Hay un plan que se llama, ha venido a llamar el Plan de los Alcaldes. El Plan de los Alcaldes lo que consiste básicamente es interesar a los distintos ayuntamientos para que se hagan partícipes de estas políticas desde ya. Me consta de los primeros contactos del propio presidente de la Diputación, antes incluso de que se haya formado la agencia, previa a estos días, por lo tanto, con distintos alcaldes de distintas ciudades de nuestra provincia. Lo que intenta es involucrarles directamente. ¿Por qué? Porque son los primeros interesados. Es decir, cuando empecemos a bajar el consumo energético en nuestras ciudades, de la iluminación pública, por ejemplo, cuando empecemos a disminuir la contaminación, tanto acústica, usted sabe que estos vehículos no hacen prácticamente sonidos, más que el zumbido de un motor eléctrico. Por lo tanto, disminuyamos la contaminación acústica y la contaminación de los gases que emiten, pues todo el mundo va a estar interesado. Y eso, desde un punto egoísta del político, es decir, desde cómo vende uno ese producto, de la disminución de contaminación, les va a interesar. De hecho, ya les está interesando. Y por la información que yo tengo, el feedback que ha tenido el propio presidente de la Diputación ha sido estupendo, ha sido magnífico. Hay muchísima gente interesada, no solo en las grandes ciudades, sino también en las pequeñas. ¿Por qué? Porque luego en los distintos edificios públicos se pueden arbitrar ayudas para instalar tanto paneles eléctricos, paneles solares que conviertan la luz del sol en electricidad, como pequeños aerogeneradores que cada vez su diseño es más atractivo. Todos nos acordamos, nos viene a la memoria esos grandes aerogeneradores que vemos por la carretera, que de alguna forma rompen el paisaje, pero los hay más pequeños y más pequeños, ¿no? y cada vez más eficaces, porque esos primeros aerogeneradores que se empezaron a construir y a instalar fue aproximadamente en los años 80, hace ya 30 años. Por lo tanto, esto ha cambiado mucho. Tiene una vida útil de 20, de hecho ya se han empezado a sustituir los primeros aerogeneradores por los de última generación. Por lo tanto, esto le va a interesar a muchísima gente, y es que además va a crear riqueza. Va a crear riqueza porque donde instalemos una planta de generación de electricidad solar, que estamos, como decía antes, en la provincia idónea para este tipo de instalaciones, por eso va a repercutir también, primero, en la bajada del consumo con energías tradicionales, es decir, con la quema de carbón y gasolina y gasoil, y petróleo, por lo tanto, de las ciudades, pero también a redundar en el beneficio del propio clima alrededor de la ciudad, donde vamos a empezar a ver desaparecer esos hongos, quizás no, esos hongos de contaminación no tanto en esta provincia, pero sí en las ciudades más grandes,
donde se forman esos, como decía, esos hongos de contaminación. Por lo tanto, todo va a ser, en ese caso, beneficioso. Pero incluso estoy pensando en los pequeños saltos de agua. Los pequeños saltos de agua que, como apuntaba al principio, hace unos años no era posible. Es decir, como no hubiera una caída de agua de una cantidad de metros muy importante, no se podía generar esa electricidad. Hoy hay una nueva generación de turbinas, hay una nueva generación de conductores de esa electricidad generada y, por lo tanto, son ideas nuevas y en eso tiene mucho que decir la Agencia de la Energía y la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de dinero muy grande precisamente dedicada al desarrollo tecnológico. Por lo tanto, los empresarios se van a poder beneficiar, las administraciones públicas se van a poder beneficiar y los ciudadanos también. Nosotros estamos relacionados directamente con la Agencia Valenciana de la Energía. La Agencia Valenciana de la Energía lleva muchísimos años otorgando ayudas a los ciudadanos, a los particulares, para que puedan instalar esos generadores de electricidad solares y esos aerogeneradores en sus viviendas. Y también no solo para eso, también para aislar. Se ahorra aislando, se ahorra poniendo doble cristal, se ahorra poniendo cierres herméticos a las puertas o casi herméticos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que las posibilidades de desarrollo son tremendas. Esto es una actividad nueva y apasionante. Pero vamos, básicamente, entonces el tema del papel de la agencia es un papel de medium un poco, ¿no? Para identificar proyectos o recoger los proyectos que puedan venir de la iniciativa privada o iniciativa pública, caso de ayuntamientos, por ejemplo, que tendrían mucho que decir, efectivamente, como hemos comentado. Y, por otro lado, recabar las ayudas que las políticas de la Unión Europea están destinando al ahorro energético y a la utilización de energías limpias. Pero no solo eso. También va a ser el medio que se va a valer la Unión Europea para poner en conocimiento de los distintos agentes, como hemos dicho, empresarios, ayuntamientos y ciudadanos, de las ayudas que hay. Es decir, va a ser muy importante la utilización de los agentes. Distintos agentes que va a utilizar la agencia para las distintas ciudades y pueblos de nuestra provincia informar de qué es lo que hay. Y cuando no será una reunión de empresarios, será una reunión de ciudadanos, para poder precisamente vender las bondades de los planes que desde la Unión Europea se va a poner. Ya están en marcha algunos y se van a poner. Y como dato le diré que el año pasado había 3.000 millones de euros para este tipo de políticas y este año sí, hay 6.000. Por lo tanto, la apuesta de Durão Barroso, el presidente de la Comisión, en este aspecto es decidida. Ha sido el gran impulsor en los últimos años de esta política de ahorro energético, de limpiar el clima y de generar energías limpias. De manera que, efectivamente, se trata también de predicar la nueva verdad de la energía limpia y poner a disposición de los usuarios los mecanismos necesarios para llevarla a cabo. Sí. Mecanismos que hay porque, evidentemente, la Unión Europea tiene conciencia de que en este momento, estratégicamente, y para salir de esta crisis, la energía es un factor clave, ¿no? Sin duda. En un momento en que se han perdido millones de puestos de trabajo, en nuestro país tristemente es un mal ejemplo de este sucedido, de este hecho, el poder crear empresas, pequeñas empresas o medianas empresas, que puedan no solo fabricar los productos que ahora se pueden estar fabricando en China o en otros países del Extremo Oriente porque aquí no hay suficiente capacidad, o sí, pero no están bien informados, y se desarrollan los proyectos para los cuales las viviendas pueden instalar esos receptores, esos transformadores de energía solar en energía eléctrica, y no solo las empresas, pues claro, habremos creado una tecnología nueva. Eso unido a este tejido empresarial que decíamos antes que tiene esta provincia y que en algunos casos hoy, y nuestra ciudad es un claro ejemplo de eso, se puede reconvertir de la fabricación de algún tipo de artículo en otro de altísimo componente tecnológico, puede ser fundamental. Le voy a decir un dato. Hay estudios ya hechos en el cual solo con la red de carreteras que hay en los Estados Unidos, que corresponde al 1,7% del territorio de los Estados Unidos, se puede alimentar toda la energía necesaria del consumo en un año en el país. Con lo cual, sustituyendo el asfalto por estas nuevas tecnologías, es una inversión inmensa, por supuesto, no se tiene que hacer todo en un solo momento. Se va a conseguir, o se puede conseguir, a poco que haya voluntad política para ello, sustituir todo el consumo de combustibles fósiles por este tipo de energía que es la energía solar.